Mis padres cancelaron mi boleto de avión en el aeropuerto y dijeron con desdén: diviértete viéndonos partir, hija pobretona. Pensaron que me destrozarían. Así que me reí, escribí buen viaje en una servilleta y se la entregué. 10 días después, el letrero de "se vende" en la entrada de mi casa los dejó paralizados. Aquí es donde la historia realmente comienza, y no querrás perderte lo que sucede. Asegúrate de suscribirte para verla hasta el final. Siempre tenemos curiosidad, ¿desde qué parte del mundo nos están viendo hoy? Háganoslo saber en los comentarios. Las luces fluorescentes de la terminal del aeropuerto zumbaban, un sonido plano y estéril que encajaba con el vacío en mi pecho. Estábamos en el mostrador de facturación para nuestro vuelo a España, un viaje de lujo de 10 días que en mi familia era menos unas vacaciones y más una actuación. Y la última maleta, dijo mi padre, Ricardo, deslizando su tarjeta de crédito de platino hacia la empleada de la aerolínea. Era un hombre que no solo caminaba, presidía. A sus 65 años, su pelo plateado estaba perfectamente peinado, su saco impecablemente pulcro. Era un ejecutivo jubilado que todavía llevaba su antiguo trabajo como una armadura. Mi madre, Cecilia, se estaba ahuecando el pelo, comprobando su reflejo en la parte trasera de su teléfono. Oh, esto va a ser divino. Leonardo, cariño, asegúrate de sacarme algunas buenas fotos junto a la fuente de Cibeles. Solo las mejores, mamá, dijo mi hermano, Leonardo, con una sonrisa socarrona. A sus 26 años, era el hijo predilecto, un empresario fracasado que vivía de la financiación interminable de nuestros padres. Captó mi mirada desde el otro lado de la montaña de equipaje de diseño y me lanzó una mirada de condescendencia compasiva. Yo simplemente me quedé atrás, con mi sencillo equipaje de mano a mis pies, sintiéndome como un gorrión beige en una bandada de pavos reales. Me había sentido mal toda la semana, un agotamiento de bajo grado que no podía quitarme de encima. Lo había atribuido al estrés del inminente viaje. Muy bien, Ricardo, Cecilia y Leonardo ya han facturado, dijo la empleada, devolviendo 3 pasaportes. Luego miró su pantalla, frunciendo el ceño. ¿Y Sofía? Di un paso adelante. Sí, soy yo. Tecleó durante un momento, luego levantó la vista con una mueca de disculpa. Señora, Me temo que no tengo un boleto activo para usted en este vuelo. ¿Qué? Sentí un frío pinchazo de confusión. Eso no puede ser. Mi padre reservó todos los boletos juntos. Mi padre suspiró, un sonido teatral de paciencia sufrida. Oh, cielos, dijo, sin sonar en absoluto afligido. Se volvió hacia mí, con una sonrisa engreída y tensa en su rostro. Sofía, hubo un cambio de planes. Mi madre y Leonardo se acercaron para flanquearlo, un frente unido de rechazo. ¿Qué cambio de planes?, pregunté, con voz apenas audible. El zumbido del aeropuerto de repente se sintió ensordecedor. Tu madre y yo tuvimos una larga conversación, dijo Ricardo, su voz adoptando el tono de sermón que había conocido toda mi vida. Decidimos que tu actitud poco cooperativa simplemente no justifica unas vacaciones de 180.000 pesos. Lo miré fijamente. ¿Poco cooperativa? ¿De qué estás hablando? Cecilia intervino, su voz como esquirlas de hielo. Sabes perfectamente de qué, Sofía. Te pedimos una cosa sencilla. Que firmaras los papeles para usar la casa como garantía para el nuevo negocio de Leonardo. Es por la familia. ¿La casa? Siempre era la casa. La hermosa y extensa casa que mi abuela me había dejado. La casa en la que todos vivían sin pagar alquiler mientras yo ocupaba el pequeño espacio del ático convertido. Ya se los dije, mi voz endureciéndose a pesar de las náuseas que me revolvían el estómago. No voy a hipotecar el legado de mi abuela para otro de los proyectos de criptoarte imperdibles de Leonardo. Es demasiado arriesgado. ¿Ves?, se mofó Leonardo, señalándome. Esa es la actitud, papá. Demasiado arriesgado. Le tiene tanto miedo a su propia sombra. Está frenando a toda la familia. Exactamente, dijo mi padre. Recogió su pasaporte y lo guardó en el bolsillo de su saco. Estamos cansados de tu ingratitud. Vives bajo nuestro techo. Vivo en mi casa, le corregí, mi voz peligrosamente baja. Y no contribuyes en nada, terminó, ignorándome.
Te sientas en esa habitación del ático todo el día dibujando en tu computadora, una artista digital que apenas llega a fin de mes. Estamos tratando de construir un legado familiar, y tú eres un peso muerto. La crueldad de aquello, tan casual y pública, me dejó sin aliento. La empleada miraba hacia abajo, fingiendo estar ocupada. Algunas personas en la fila detrás de nosotros estaban observando. Así que dije, cancelaron mi boleto sin más. Lo hicimos, confirmó mi madre, ajustando la correa de su bolso Gucci. No vamos a financiar unas vacaciones para alguien que sabotea activamente a esta familia. Nosotros vamos a España. Tú no. Mi padre se inclinó, su sonrisa convirtiéndose en una mueca de desdén para el golpe final y perfectamente dirigido. Diviértete viéndonos partir, hija pobretona, susurró. Quizás 10 días a solas en esa casa grande y vacía te den tiempo para reconsiderar tu valía. Estaremos en la sala de primera clase. Él, mi madre y mi hermano se dieron la vuelta como uno solo. Cogieron sus equipajes de mano y comenzaron a caminar hacia la puerta de seguridad, sin mirar atrás ni una sola vez. Me quedé allí, inmóvil, con la sangre rugiendo en mis oídos. La humillación era un peso físico. Hija pobretona. Las palabras resonaban, diseñadas para destrozarme. Los vi desaparecer al doblar la esquina. La empleada se aclaró la garganta. ¿Señora? ¿Puedo ayudarla en algo más? Una claridad lenta y fría comenzó a abrirse paso a través del shock. Era una sensación que conocía bien, el enfoque agudo y analítico que normalmente reservaba para mi trabajo. Me volví hacia el mostrador, con el rostro pálido pero los ojos de repente muy brillantes. Sí, dije. ¿Puede sellarme el boleto del estacionamiento? Salí de la terminal, las puertas automáticas cerrándose con un siseo detrás de mí. Hija pobretona. La frase todavía resonaba en mis oídos. Pero mientras salía a la luz gris de la mañana, una pequeña y genuina risa escapó de mis labios. Saqué mi teléfono y llamé a mi abogado. Hola, licenciado Hernández. ¿Está sentado? No se creerá el favor que mi familia acaba de hacerme. Habían cometido un error catastrófico. La traición era abrumadora, pero el momento era perfecto. El viaje a casa desde el aeropuerto fue una extraña y surrealista neblina. La radio ponía algo alegre, que apagué de inmediato, prefiriendo el silencioso zumbido de mi modesto carro. Las náuseas que había sentido en el mostrador de facturación no habían disminuido. De hecho, se habían agudizado. No eran solo nervios, estaba genuina y físicamente enferma. El estrés de los últimos meses, junto con la emboscada de esa mañana, finalmente había atravesado las defensas de mi cuerpo. Cuando llegué a casa, la casa era cavernosa y silenciosa. El aire todavía olía débilmente al perfume caro de mi madre y a la colonia de sándalo de mi padre. Su presencia persistía como una mancha. Recorrí las habitaciones de la planta baja, la sala de estar formal en la que nadie se sentaba nunca, la reluciente cocina blanca, el comedor con su mesa de casi 4 metros. Todo esto era mi casa, un regalo de mi abuela, una mujer que había visto a su hijo mi padre exactamente como era. Subí a mi suite del ático, la que mis padres, generosamente, me habían permitido renovar. Era mi santuario, un gran espacio abierto con techos inclinados y tragaluces. A un lado estaba mi modesta zona de estar. Al otro, escondida detrás de una mampara, estaba mi vida real, un sofisticado centro de mando con 3 monitores. Mi familia pensaba que yo era un artista digital con dificultades. Era una mentira que había cultivado con meticuloso cuidado. En realidad, era investigadora remota de fraudes financieros para una de las mayores empresas de ciberseguridad del país. Pasaba mis días rastreando robos de activos digitales multimillonarios, desenredando complejas tramas de blanqueo de capitales y mirando al abismo financiero de las peores personas del mundo. Me ganaba muy bien la vida. Simplemente nunca lo demostré. ¿Por qué el engaño? Por ellos. Había visto cómo trataban el dinero. No era una herramienta, era un arma. Era un marcador. Mi abuela, Abue, lo había entendido. Nunca dejes que un abusón sepa lo que tienes, Sofía me dijo, poniendo los documentos del fideicomiso en mi mano cuando tenía 21 años. Especialmente cuando ese abusón comparte tu apellido. Y así viví modestamente.
Conducía un carro de 10 años. Compraba mi ropa en tiendas de segunda mano. Les dejé creer que era la hija pobretona, el fracaso artístico, porque su condescendencia era mi armadura. Me mantenía a salvo. Arranqué mi sistema, el brillo familiar de la pantalla de inicio de sesión un consuelo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Leonardo, enviado desde la sala del aeropuerto. Era una selfie de él, mi madre y mi padre, todos sosteniendo copas de champán. El pie de foto, adiós, perdedora. Pensando en ti, jajaja. Se me revolvió el estómago. Puse el teléfono boca abajo. Habían olvidado una cosa crucial. Abrí el archivo que el licenciado Hernández, mi abogado, me había enviado por correo electrónico la semana pasada. Era un escaneo de la última página del fideicomiso que mi abuela había establecido. Lo había leído 100 veces, pero hoy las palabras brillaban. Abue, bendito sea su corazón estratégico, había puesto la casa en un fideicomiso revocable. Mis padres lo sabían, de hecho, se habían enfurecido por ello. Sabían que yo era la única beneficiaria. Lo que habían olvidado conveniente y arrogantemente o quizás nunca habían creído de verdad era la cláusula del cumpleaños. El documento del fideicomiso establecía, en términos inequívocos, que si bien yo era la beneficiaria, no tenía el control total e irrevocable hasta una fecha específica, la propiedad será administrada por el albacea, licenciado Hernández, hasta que la beneficiaria, Sofía Isabel Garza, alcance la edad de 30 años. Mi 30º cumpleaños era en 5 días. Ellos iban a estar en España durante 10. Acababan de dejarme, a la hija pobretona, sola en una casa que legal e irrevocablemente se convertiría en mía, libre de cargas, mucho antes de que pusieran un pie en un vuelo de regreso. Me habían entregado la ventana de oportunidad perfecta e ininterrumpida. Cogí mi teléfono de nuevo. Esta vez, no solo estaba llamando a mi abogado, estaba llamando a mi equipo. Abrí mi mensajería de trabajo segura y envié un mensaje a mi gerente. Tomo una licencia de emergencia de 10 días. Situación familiar. La respuesta llegó al instante. ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? Miré la selfie de Leonardo. Pensé en la mueca de desdén de mi padre. Miré el documento del fideicomiso. Todo está genial, respondí. Solo tengo que limpiar la casa. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un número internacional. Mi madre. Dejé que sonara y sonara y sonara. Finalmente, saltó el buzón de voz. Un mensaje de texto siguió inmediatamente. Sofía, contesta el teléfono. Tu padre quiere discutir tu actitud. Me reí, un sonido seco y sin humor. Todavía estaba enferma, todavía agotada, pero un nuevo sentimiento estaba echando raíces, una resolución fría y dura. Cogí una servilleta de mi escritorio, el único papel que tenía a mano, y garabateé una nota. Luego le saqué una foto y la envié al chat grupal de la familia. Decía, con mi letra más cuidada, buen viaje. Bloqueé sus números, los 3. Luego volví a llamar al licenciado Hernández. De acuerdo, dije, mi voz firme. Se han ido. El vuelo ha despegado. Empecemos la cuenta atrás. En el momento en que cumplas 30, el fideicomiso se convierte automáticamente, dijo, su voz cálida y profesional. Presentaré la documentación final de transferencia en el registro. Está hecho. Pero Sofía, ¿qué vas a hacer? Miré alrededor de mi habitación del ático, luego a la puerta que bajaba a la casa que habían envenenado con su codicia. Abue siempre me dijo que sacara la basura, dije. Solo que este va a ser un trabajo más grande de lo habitual. El primer día después de que se fueran fue una neblina de fiebre y planificación. La enfermedad contra la que había estado luchando se había apoderado por completo de mí, una gripe desagradable que me dejó dolorida y débil. Pero en cierto modo, fue una bendición. Me obligó a estar quieta. Me obligó a sentarme en mi escritorio, envuelta en una manta, y simplemente pensar. Mientras sorbía té caliente y dejaba que la medicación para la fiebre hiciera efecto, mi mente divagó hacia el porqué. ¿Por qué había llegado a esto? La respuesta era simple, y era la misma de siempre, mi padre, Ricardo. Mi padre adoraba en el altar de las apariencias.
Todo su sentido de la autoestima estaba ligado a lo que los demás pensaran de él. Había sido un ejecutivo de nivel medio en una empresa que lo había forzado respetuosamente a una jubilación anticipada 5 años atrás. Le habían dado un paquete decente, pero la pérdida de su título, su cuenta de gastos y la adulación diaria de sus subordinados habían roto algo en él. Reenfocó toda esa ambición frustrada en su familia. No éramos una familia, éramos una marca. Y la marca Garza tenía que ser de lujo, éxito y elegancia de dinero antiguo, incluso si el dinero antiguo provenía exclusivamente del lado de mi madre, y específicamente de Abue. Mi madre, Cecilia, era su cómplice voluntaria. Era una mujer que se había casado bien y nunca había trabajado un día en su vida. Su identidad estaba completamente envuelta en ser la esposa de Ricardo. Si él decretaba que el estatus era lo único que importaba, entonces ella lo perseguiría con la devoción de una fanática. Y luego estaba Leonardo. Mi hermano había sido ungido como el hijo predilecto desde su nacimiento. Se parecía a mi padre, tenía el encanto fabricado de mi padre y encarnaba todas sus esperanzas. Iba a ser el director ejecutivo de la siguiente generación, el brillante emprendedor que restauraría la gloria del apellido Garza. El único problema era que Leonardo era un necio. No tenía ética de trabajo, ni ideas originales, y un ritmo de gasto que era impresionante. Su lista de empresas fallidas era larga y vergonzosa. ¿El negocio de reventa de tenis de alta gama? Compró falsificaciones. ¿La cervecería artesanal? Odiaba la cerveza. ¿El imperio de envío directo? Se olvidaba de enviar las cosas. Cada fracaso era recibido con una nueva y mayor inyección de dinero de nuestros padres. Yo, por otro lado, era la decepción. Era callada. Era introvertida. Me parecía a mi abuela, no a mi madre. Y lo peor de todo, era práctica. No actuaba. Había pasado toda mi vida intentando ser invisible. Pero la casa lo cambió todo. Cuando Abue falleció y me dejó la casa, el único activo real que tenía la familia fue una declaración de guerra. Mi padre había estado en una rabia silenciosa y latente desde entonces. Durante los últimos 3 años, habían vivido en mi casa, tratándome como a una inquilina no deseada. Sugirieron que me mudara al ático. Me aconsejaron sobre mi carrera. Y durante los últimos 6 meses, la presión se había vuelto insoportable. Leonardo tenía una nueva idea, algo sobre tokens no fungibles y yates de lujo, y necesitaba capital inicial. ¿Mucho? Sofía, simplemente firma la solicitud de la línea de crédito sobre el capital hipotecario, había exigido mi padre en la cena hacía 2 semanas. Es una simple firma. El banco ya la ha aprobado basándose en el valor de la casa. No había dicho yo, con voz baja. ¿Qué quieres decir con no? Había espetado él. Quiero decir, no. No voy a poner esta casa en riesgo. El último negocio de Leonardo les costó 1,5 millones de pesos. Esto simplemente no es una buena idea. Leonardo había tirado su servilleta. No lo entiendes, Sofía. Tienes que gastar dinero para ganar dinero. Eres solo un ratoncito contando tus centavitos. Estos son las grandes ligas. Leonardo tiene razón, había intervenido mi madre, su voz goteando decepción. Eres tan pequeña, Sofía. Estamos intentando construir un imperio y tú estás preocupada por una hipoteca. Es solo una casa. Era la casa de Abue, había dicho yo, mis manos apretándose en mi regazo. Y me la dio a mí para protegerla, no para que la subasten cuando este nuevo imperio se derrumbe. Los ojos de mi padre se habían entrecerrado hasta convertirse en rendijas. Eres una niña desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que han hecho por mí, había querido gritar. ¿Te refieres a menospreciar mis decisiones, burlarte de mi arte, tratarme como la contadora de la familia mientras simultáneamente me llamas pobretona? Pero no había dicho nada. Simplemente me quedé sentada. Ese fue mi crimen. No luché. No grité. Simplemente me negué. Y mi negativa, mi silencioso e inamovible no, era algo que mi padre no podía controlar. Lo volvía loco. El boleto de avión cancelado fue su jugada de poder definitiva. Pensó que humillándome públicamente, dejándome tirada,
apartándome de la marca familiar, finalmente me rompería. Demostraría, de una vez por todas, que yo no era nada sin él. Tumbada en mi cama del ático, la fiebre finalmente cediendo, me di cuenta de la profundidad de su error de cálculo. Pensó que mi silencio era debilidad. Pensó que mi vida modesta era un fracaso. No tenía ni idea de que mi silencio era un escudo y mi fracaso era una fortaleza. Había olvidado la regla más importante de la estrategia, una regla por la que vivía cada día en mi trabajo real: nunca subestimes a un oponente, especialmente a aquel que has pasado toda una vida ignorando. Me había llamado hija pobretona. No tenía ni idea. Yo no era la que estaba arruinada. Era yo quien tenía todas las cartas. Acerqué mi laptop, la pantalla iluminando mi rostro pálido y decidido. Era hora de llamar a la empresa de mudanzas. La enfermedad pasó al tercer día, dejando tras de sí una claridad aguda y resonante. La casa era mía para recorrerla. Entré en la suite principal de mis padres, una habitación en la que tácitamente se me había prohibido entrar durante años. Era un monumento a su vanidad. El lado de mi madre era un mar de frascos de perfume y bolsos de diseñador, muchos con las etiquetas todavía puestas. El lado de mi padre era de madera oscura, libros encuadernados en cuero que nunca había leído y una foto enmarcada de él dándole la mano a un político local. En el cajón de su escritorio, debajo de un montón de tarjetas de membresía de clubes, encontré lo que buscaba: la pila de facturas. Mi padre, en su arrogancia, manejaba todas las finanzas. Creía que yo era incapaz. Me senté en su escritorio y empecé a leer. La hipoteca estaba pagada, por supuesto, yo la pagaba automáticamente desde una cuenta separada que Abue había establecido. Pero el resto. Los impuestos sobre la propiedad llevaban 2 meses de retraso. Los servicios públicos estaban en aviso final. Y los extractos de las tarjetas de crédito. Sentí que se me encogía el estómago. Había 3. Todas estaban al máximo. Cientos de miles de pesos en deudas entre todas ellas. Cenas a las que no fui invitada. Ropa que nunca vi. Un viaje de consultoría para Leonardo que se parecía sospechosamente a unas vacaciones de primavera en Cabo. No solo habían estado viviendo del legado de mi abuela, habían estado destruyendo activa e imprudentemente su propio futuro financiero, todo mientras dependían de la casa, mi casa, como su red de seguridad definitiva. La casa que intentaban hipotecar para el próximo fracaso de Leonardo era lo único que mantenía a los cobradores alejados de su puerta. Esto cambiaba las cosas. Ya no se trataba solo de mis sentimientos heridos. Se trataba de fraude. Volví a mi ático y encendí mi computadora de trabajo. Lo que estaba a punto de hacer era un riesgo profesional, pero lo consideraba una necesidad moral. En ese momento no era Sofía Garza, la hija pobretona. Era Sofía Garza, examinadora de fraudes certificada. Empecé con Leonardo. Sus negocios estaban todos registrados como sociedades de responsabilidad limitada. Me llevó menos de 10 minutos encontrar los registros públicos. Me llevó otros 20 cruzar las direcciones y los agentes registrados. Eran todas empresas fantasma. Estaba moviendo dinero de una a otra, probablemente diciéndole a mi padre que estaba reinvirtiendo beneficios cuando, en realidad, solo estaba gastando. Pero, ¿de dónde venía el dinero? Los ahorros de mis padres se habían esfumado hacía tiempo, eso lo sabía. Las tarjetas de crédito al máximo solo representaban una parte. Investigué más a fondo. Hice una comprobación de crédito no oficial de mi padre. Y ahí estaba, un nuevo préstamo, un préstamo comercial de 4.5 millones de pesos, solicitado hacía 3 meses. El solicitante era Innovaciones Garza, SDRL de CB, con Leonardo como director ejecutivo y mi padre como director financiero. La garantía. Se me heló la sangre. La garantía indicada no era la casa. La garantía era una colección de arte privada valorada en 6,5 millones de pesos. Sabía a ciencia cierta que mi padre no poseía una colección de arte. Poseía algunas pinturas de vestíbulo de hotel. Pero mi abuela, Abue, había sido una experta. Tenía una pequeña pero valiosa colección de pinturas de mediados de siglo. Cuando murió, me las dejó a mí, no en el fideicomiso, solo a mí en su testamento. Pinturas que actualmente colgaban en la sala de estar y el estudio de abajo.
Mi padre había utilizado fraudulentamente mi propiedad, que ni siquiera poseía legalmente, para garantizar un préstamo de 4,5 millones de pesos para la empresa ficticia de mi hermano, una empresa que ya se había gastado casi todo. Esto era un delito federal, fraude electrónico, fraude bancario. Me eché hacia atrás, con el corazón martilleándome. Esta era la trampa inteligente que había estado esperando. Mi plan original había sido simple: desalojarlos, cambiar las cerraduras, vender la casa, acabar con ellos. Pero esto era una palanca a escala nuclear. Cogí el teléfono y llamé al licenciado Hernández. Necesito que venga a la casa ahora mismo y traiga a un notario. Sofía, es domingo, dijo, pero oí el chasquido de las llaves de su carro. Lo sé, pero acabo de descubrir que mi padre cometió fraude bancario usando mis activos, y mi 30º cumpleaños es mañana. Creo que debemos acelerar el plan. Cuando llegó el licenciado Hernández, su rostro estaba serio mientras le explicaba mis hallazgos. Le mostré los documentos del préstamo que había encontrado en línea. Le mostré el arte. Tasó mi propiedad sin mi consentimiento y la usó como garantía, licenciado Hernández. ¿Qué pasa cuando Leonardo no pague ese préstamo? El licenciado Hernández se ajustó las gafas. El banco embargará la garantía. Vendrán a por sus pinturas. ¿Exacto? Entonces, a partir de mañana, cuando sea la única, legal e irrevocable propietaria de esta casa, ¿qué puedo hacer? Una lenta sonrisa se extendió por el rostro del abogado. A partir de mañana, Sofía, puedes hacer lo que quieras. Mi 30º cumpleaños comenzó a medianoche. Estaba en línea, rastreando las publicaciones de Instagram de mi familia. Estaban en Madrid, publicando una foto borrosa de un plato de pasta. Viviendo el sueño. Legado familiar Garza. A las 12:01 de la madrugada, firmé los documentos digitales que el licenciado Hernández había preparado. El fideicomiso se disolvió. La propiedad era mía. A las 9 de la mañana, llegó el primer camión. No era un camión de mudanzas. Era un servicio de tasación y transporte de arte. Por favor, empaquen y embalen cada pintura de esta lista, instruí a los profesionales de guantes blancos. Van a ser trasladadas a una bóveda de almacenamiento segura y con clima controlado. Hoy, a las 9:30 de la mañana, llamé al banco que tenía el préstamo fraudulento. Conseguí el número de su departamento de fraude corporativo. Hola, dije, mi voz nítida y profesional. Mi nombre es Sofía Garza y necesito reportar un caso significativo de fraude de garantía relacionado con el préstamo número. El resto del día fue un torbellino de actividad. El arte fue retirado. Llamé a una empresa de venta de bienes de alta gama. Llamé a un servicio de limpieza. Llamé a un cerrajero. Y finalmente, llamé a una empresa de mudanzas y almacenamiento. Sí, dije, mirando la montaña de ropa de diseñador en el armario de mi madre. Tengo una casa de 5 recámaras. Necesito que todo sea empacado y sacado. Y quiero decir todo. Día 7. La casa era un laberinto de cajas que hacían eco. El equipo de venta de bienes había pasado, etiquetando muebles, arte y alfombras. El servicio de transporte de arte había confirmado que las pinturas de mi abuela estaban seguras en una bóveda. El equipo de limpieza había fregado cada superficie, eliminando el tenue y persistente olor de mis padres. Y el departamento de fraude del banco estaba entusiasmado. Ya habían congelado la cuenta de Innovaciones Garza y estaban iniciando una investigación completa. Estaba sentada en el suelo de mi ático vacío, comiendo pizza para llevar de una caja, cuando mi laptop sonó. Una solicitud de videollamada. No era de un número bloqueado, era de un nuevo número prepago internacional. Se estaban volviendo creativos. Suspiré, me limpié las manos y hice clic en aceptar. El rostro de mi padre llenó la pantalla. Estaba en el balcón de un hotel, la costa del sol brillando detrás de él. Parecía bronceado, relajado y furioso. Sofía ladró sin preámbulos. ¿Qué es esta tontería? Tu madre y yo hemos estado llamando durante días. Lo sé, dije tranquilamente, dando otro bocado a la pizza. He estado ocupada. ¿Ocupada? ¿Ocupada haciendo qué? Amargándote en tu habitación,
se mofó. ¿Y qué fue ese ridículo mensaje que enviaste? Buen viaje. Tu madre se sintió muy herida por tu sarcasmo. No fue sarcasmo, dije. Esperaba sinceramente que tuvieran un buen viaje. No quería que nada interrumpiera sus vacaciones. Entrecerró los ojos. No estaba acostumbrado a esta versión de mí. Estaba acostumbrado a la Sofía silenciosa y retraída. Esta Sofía tranquila y come pizzas era nueva, y le inquietaba. Bueno, tu pequeño numerito falló, dijo. Lo estamos pasando de maravilla. Pero hemos decidido ser misericordiosos. Estamos dispuestos a perdonarte por tu actitud en el aeropuerto. Todo lo que tienes que hacer es llamar al banco, aprobar la línea de crédito sobre el capital hipotecario para Leonardo, y consideraremos el asunto cerrado. Incluso podríamos traerte un recuerdo. Casi me reí. ¿Una línea de crédito sobre el capital hipotecario? Papá, creo que tienes problemas más grandes. Justo en ese momento, el rostro de mi madre se coló en el encuadre, con el pelo envuelto en una toalla. Sofía, cariño, dile a tu padre que deje de gritar. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Mi tarjeta fue rechazada en la boutique hoy. Fue humillante. ¿En serio?, pregunté, fingiendo sorpresa. Qué extraño. Quizás alcanzaste tu límite. No seas ridícula, espetó Cecilia. Tu padre se encarga de los límites. Ricardo, dile que arregle esto. El rostro de mi padre se ensombreció. Tiene razón, Sofía. La cuenta de Innovaciones Garza está congelada. El banco no me dice por qué. Dijeron algo sobre una queja. ¿Hiciste algo? ¿Llamaste al banco en un ataque de rabieta infantil? Lo hice, dije, apartando la caja de pizza. Llamé al banco que tú y Leonardo usaron para obtener un préstamo de 4,5 millones de pesos. El rostro bronceado de mi padre se puso pálido. Eso es un asunto de negocios privado. No tiene nada que ver contigo. Tiene todo que ver conmigo, papá. Verás, la garantía que usaste para ese préstamo, la colección de arte privada, era de mi propiedad. Propiedad que me dejó a mí, y solo a mí, abue. La mano de mi madre voló a su boca. Ricardo, ¿de qué está hablando? Los ojos de mi padre se desviaron fuera de la pantalla. Estaba atrapado. Fue un malentendido. Un error administrativo. Las pinturas son parte de la casa, Sofía. Son un activo familiar. No, papá, dije, y mi voz de repente fue tan afilada y fría como el acero. Son mis activos. Y usarlos para garantizar un préstamo sin mi conocimiento no es un error administrativo. Es fraude bancario. Ese es el término que usaron los investigadores, de todos modos. Estaban muy interesados en Innovaciones Garza, SDRL de CB. Mi padre parecía como si lo hubiera golpeado físicamente. Estaba sin palabras. ¿Qué? ¿Qué les dijiste?, balbuceó finalmente. Les dije la verdad. Dije que el propietario de la garantía no tenía conocimiento del préstamo y que las pinturas, mientras hablábamos, estaban siendo trasladadas a una bóveda segura. El banco estuvo muy agradecido. No les gusta que les estafen. Mi madre comenzó a emitir un sonido agudo, un 3. Tú, traidora. Mi padre rugió, su compostura haciéndose añicos. Destruirías a tu propia familia. Arruinarías el futuro de tu hermano por unas cuantas pinturas feas. No son solo pinturas, papá. Son el legado de mi abuela. Un legado que intentaste robar para financiar la última fantasía de Leonardo. Y pensabas que era tan estúpida, tan pobretona e impotente, que simplemente... ¿Qué? ¿No me daría cuenta? Me levanté y llevé la laptop a la ventana del ático, que daba al largo y curvo camino de entrada. El sol se estaba poniendo. Parece que has olvidado algo muy importante, dije, mi voz suave ahora. ¿Qué? Susurró, su rostro una máscara de pavor. Mi cumpleaños. Fue hace 2 días. Tengo 30. La confusión en su rostro era casi cómica. ¿Qué? Feliz cumpleaños. ¿Qué tiene que ver eso con nada?
El fideicomiso, papá, dije, dejando que el silencio se alargara. La cláusula del cumpleaños. La que Abue puso para proteger la casa de ti. La cláusula que decía que en mi 30º cumpleaños, el fideicomiso se disuelve y me convierto en la única e irrevocable propietaria de la propiedad. Sin albacea, sin cofirmantes. Solo yo. Observé cómo la comprensión amanecía en él, una lenta y nauseabunda ola de horror inundando sus facciones. Lo sabía. Lo había sabido, y lo había olvidado. O más probablemente, había creído que nunca se mantendría. Sofía dijo, su voz una cosa desesperada y suplicante que nunca antes había oído. Sofía, no seas precipitada. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, dije. Están en España. Yo estoy aquí. Solo estoy limpiando la casa. ¿Qué hiciste?, chilló mi madre, agarrando el teléfono. Sofía, ¿qué hiciste? Estoy asegurando mis activos, dije. Lo que, resulta, incluye la casa en la que viven. Tengo que irme. Tengo un camión de mudanzas que llega por la mañana. Diviértanse en Barcelona. No dejen que les vuelvan a rechazar las tarjetas. Ah, espera. Terminé la llamada. Me senté en el silencio del ático vacío, mi corazón latiendo con fuerza. A continuación vendrían las amenazas. Las súplicas. El bombardeo de amor. Pero era demasiado tarde. La maquinaria ya estaba en marcha. Los siguientes 3 días fueron un ejercicio de guerra logística. La empresa de mudanzas que había contratado era eficiente, profesional y benditamente, no juzgaba. Empacaron cada figurita de porcelana, cada libro encuadernado en cuero, cada traje de diseñador y blusa de seda. Desmontaron la mesa de comedor de casi 4 metros. Enrollaron los tapetes persas de los que a mi padre tanto le gustaba presumir. Mis padres, como era de esperar, se pusieron como locos. Mi teléfono, que había desbloqueado para monitorear el caos, era un flujo constante de veneno. Empezó con mi padre. Eres una vergüenza. Desharás esto inmediatamente. He llamado a nuestro abogado y va a hacer que te deshereden. Me reí. Su abogado era el licenciado Hernández, que actualmente trabajaba para mí. Luego vino mi madre. Sofía, mi niña, no estás bien. El estrés te ha enfermado. Por favor, para esto. Podemos hablarlo. Haré que tu padre se disculpe. Solo déjanos volver a casa. Por favor, cariño. Te quiero. Esta me hizo dudar. La vieja y familiar culpa se retorció en mi estómago. Pero entonces recordé su rostro en el aeropuerto, la mirada fría y triunfante en sus ojos mientras se alejaba. Esto no era amor. Era control de daños. Los mensajes más patéticos y reveladores vinieron de Leonardo. Sofía, tienes que parar esto. El banco se llevó todo mi dinero. ¿Todo? Tengo 900 pesos en mi cuenta. Esto no es gracioso. Era mi gran oportunidad. A lo que siguió, eres una bruja celosa. Siempre has estado celosa de mí. Solo estás enfadada porque nadie te quiere. Papá te va a demandar por todo lo que tienes. No respondía ni uno solo. En su lugar, construí mi caso. La oficina del licenciado Hernández preparó las órdenes de desalojo. Eran blindadas, citando no solo mi propiedad, sino la destrucción deliberada de activos e historial de mala conducta financiera de los ocupantes, lo que sonaba mucho mejor que mi padre robó mis pinturas. También solicitó una orden de alejamiento temporal, citando el préstamo bancario fraudulento y el historial de abuso e intimidación financiera. Les impediría acercarse a mí o a la propiedad, dándome el espacio que necesitaba para venderla. Esto va a ser complicado, Sofía, me advirtió el licenciado Hernández por teléfono. Lucharán contra esto. Te pintarán como una hija desagradecida e inestable. Que lo hagan, dije, viendo a los de la mudanza cargar el tocador de mi madre en el camión. Ya no soy la hija pobretona. Soy la propietaria, y tengo los recibos. Los recibos se acumulaban. El banco, ahora en modo de control de daños total, me había reenviado, como víctima del fraude, el expediente completo del préstamo.
Era peor de lo que pensaba. Mi padre y Leonardo habían presentado documentos falsificados, declaraciones de pérdidas y ganancias falsas para Innovaciones Garza, y una tasación claramente retocada con Photoshop del arte de mi abuela. El investigador interno del banco había programado una llamada conmigo para el día después del regreso de mi familia para discutir nuestros próximos pasos con respecto a la acción judicial. Estaban en serios problemas penales. Su viaje de 10 días estaba llegando a su fin. La casa estaba vacía. Estaba estéril. Hice que los limpiadores hicieran una limpieza profunda final. Los suelos de madera brillaban. Las ventanas relucían. Ya no era su hogar. Ya no era mi prisión. Era solo una casa. Una casa muy valiosa y muy vacía. Los camiones de mudanza se habían llevado toda su ropa, sus muebles, sus trofeos, su marca y lo habían depositado todo en una bodega de almacenamiento de alta seguridad, una unidad que yo había pagado por un mes. En el último día, el día 10, se colocó el letrero de "Se vende". Había contratado a la mejor agente de bienes raíces de la ciudad. Era despiadada, eficiente y olía la oportunidad. El letrero era enorme, rojo y blanco, plantado justo en el centro del pasto perfectamente cuidado. "Se vende", gritaba. "Propiedad de primera. Vendedor motivado. Esperé dentro". El cerrajero ya había venido. Las llaves nuevas se sentían pesadas y sólidas en mi mano. Tenía a un agente judicial, un hombre estoico llamado Francisco, sentado en la cocina conmigo, bebiendo café. Tenía una copia de la orden de alejamiento y la orden de desalojo, todo en un pulcro sobre Manila. Había rastreado su vuelo. Debían aterrizar a las 3:45 de la tarde. El viaje en taxi duraría 45 minutos. A las 4:50 de la tarde, oí el familiar rugido de un taxi subiendo por el largo y curvo camino de entrada. "Es la hora del espectáculo", murmuré. Caminé hacia la puerta principal, con Francisco, el agente judicial, justo detrás de mí, y salí al porche. El taxi subió por el camino y se detuvo, con el motor al ralentí. Por un momento, no pasó nada. Casi podía sentir la confusión que irradiaba el coche. Este no era el regreso triunfal que habían planeado. La puerta trasera se abrió y mi padre salió. Se quedó allí, con su caro traje de viaje arrugado, una expresión de profunda e incrédula confusión en su rostro. Miró fijamente el letrero de "Se vende". Su mirada viajó del letrero a las ventanas vacías, y finalmente a mí. Yo estaba de pie en el porche, con los brazos cruzados, sosteniendo un juego de llaves nuevas. Llevaba un sencillo vestido negro, el pelo recogido, y nunca me había sentido más alta. Cecilia y Leonardo salieron tropezando tras él, arrastrando su equipaje de mano. "Ricardo, ¿qué es eso?", la voz de Cecilia era estridente. "¿Qué es ese letrero? ¿Por qué está?" "¿Ricardo?". "Sofía", rugió mi padre. Era el último farol de un hombre desesperado. "¿Qué significa esto? Quita ese letrero ahora mismo". Empezó a marchar por el sendero, con el rostro amoratado. "Yo no haría eso", dije, mi voz tranquila y audible fácilmente en el aire de la tarde. "No tienes permitido estar en esta propiedad". "¿No permitido?". Se detuvo, desconcertado. "Esta es mi casa". "No", dije, levantando las llaves nuevas. Brillaron al sol. "Es mi casa. Desde las 12:01 de la madrugada de hace 5 días, el fideicomiso está disuelto. La propiedad es mía, y estás allanando". Leonardo, siempre el necio, intentó adelantarlo. "Está de farol. No se atrevería". Subió corriendo los escalones, agarrando el pomo de la puerta. No me inmuté. Giró el pomo. No se movió. Lanzó su hombro contra la puerta. Era sólida. "Las cerraduras han sido cambiadas", Leonardo, dije. "Este es Francisco", continué, señalando al hombre a mi lado. "Es un agente judicial, y tiene unos papeles para ustedes". Francisco dio un paso adelante, su expresión aburrida, y le ofreció el sobre Manila a mi padre. "¿Ricardo Garza?". Mi padre solo lo miró fijamente, respirando con dificultad. "Ha sido notificado", dijo Francisco, dejando caer el sobre a sus pies cuando se negó a cogerlo.
Luego entregó otros separados a Cecilia y Leonardo. ¿Qué es esto?, susurró Cecilia, sus manos temblando mientras abría el sello. ¿Una orden de alejamiento? ¿Desalojo? ¿Qué significa esto? Significa, expliqué como si fuera a un niño, que tienen que irse. Se les prohíbe legalmente acercarse a menos de 150 metros de mí o de esta propiedad. Mi padre finalmente encontró su voz. Era un susurro estrangulado. ¿Dónde? ¿Dónde están nuestras? ¿Nuestras cosas? ¿Sus cosas?, pregunté. ¿Te refieres a la ropa de diseñador, los muebles Art Deco, los recuerdos de toda una vida viviendo por encima de sus posibilidades? Están todas a salvo. Están en una bodega, pagada por mí durante 30 días. Después de eso, la factura es suya. La dirección y la llave están en ese sobre. Mi madre dejó escapar un sonido, un grito de animal herido, y sus rodillas cedieron. Se desplomó sobre su maleta de diseñador. Nuestras cosas. ¿En una bodega? ¿Cómo? ¿Como gente corriente? El puro y absoluto snobismo de aquello, incluso en su momento de ruina, era impresionante. ¿Pero a dónde iremos?, preguntó Leonardo, su voz quebrándose. Parecía, por primera vez, el niño de 26 años que era. No tenemos dinero. ¿Congelaste las cuentas? Ese no fui yo, Leonardo. Fue el departamento de fraude del banco, dije. Y están muy interesados en hablar contigo y con papá sobre ese préstamo de 4.5 millones de pesos. El que garantizaron con mi arte. Lo llaman fraude electrónico y fraude bancario. Esos son delitos federales. Este fue el golpe final. Mi padre se tambaleó visiblemente. La lucha se desvaneció de él, reemplazada por un terror gris y ceniciento. Finalmente lo entendió. Esto no era una disputa familiar. Esto no era una lección. Era el final. Tú hiciste esto, susurró, señalándome con un dedo tembloroso. Tú, mi propia hija. Nos destruiste. No, papá, dije, y mi voz era clara, fuerte y libre del temblor con el que había vivido toda mi vida. Se destruyeron ustedes mismos. Lo hicieron con cada tarjeta de crédito al máximo, cada negocio falso, cada mueca de desdén y cada mentira. Simplemente asumieron que sería la hija pobretona para siempre. Su pequeña artista digital que limpiaría el desastre y pagaría por sus vidas. Retrocedí hacia la puerta. Tuvieron 10 días en España. Deberían haberse quedado. El taxi todavía está aquí. Les sugiero que le paguen. Mi madre comenzó a sollozar, grandes y desgarradores sollozos. Leonardo simplemente miraba la casa, con la boca abierta. Mi padre. Mi padre me miró. Sus ojos, que siempre habían estado tan llenos de arrogancia y desdén, ahora estaban huecos. Me vio, realmente me vio, por primera vez. Y vio que había perdido. Los observé, a los pavos reales, de repente sin plumas. Diviértete viéndonos partir, hija pobretona, había dicho mi padre. Miré a los tres, varados en la entrada de una casa que ya no era suya, con sus maletas, sus órdenes de desalojo y sus inminentes cargos penales. Me di la vuelta, entré en mi casa y cerré la puerta con llave. El silencio que descendió después de que el taxi finalmente se alejara fue la paz más profunda que jamás había sentido. Las secuelas fueron, como el licenciado Hernández había predicho, complicadas. Pero era un lío que estaba totalmente equipada para manejar. Mis padres y Leonardo, sin otras opciones, fueron a un hotel. Su breve estancia fue financiada por mi madre empeñando un brazalete de diamantes. Contrataron a un abogado, un hombre barato y agresivo que inmediatamente presentó una contrademanda alegando que yo había ejercido influencia indebida sobre mi abuela y que el fideicomiso era inválido. Fue desestimado en una sola audiencia. El licenciado Hernández simplemente presentó los documentos del fideicomiso, la declaración jurada de competencia mental firmada por mi abuela y un registro detallado del historial de 10 años de mi padre tratando de acceder a los fondos de mi abuela. El juez no solo desestimó su caso, advirtió a su abogado sobre la presentación de demandas frívolas. El verdadero problema para ellos fue el banco. La investigación de fraude fue rápida.
Ante una montaña de pruebas, las tasaciones falsificadas, las falsas declaraciones de pérdidas y ganancias, el testimonio de mi parte, el banco no tuvo más remedio que actuar. Iban a dar un escarmiento con Innovaciones Garza. Mi padre y Leonardo fueron acusados formalmente. Fue un final silencioso y patético. Mi padre, en un intento desesperado por salvar a su hijo predilecto, asumió toda la culpa. Se declaró culpable de fraude electrónico y fraude bancario a cambio de que los cargos de Leonardo se redujeran a un delito menor y libertad condicional. Ricardo Garza, el hombre que vivía por su reputación, fue sentenciado a 18 meses en un penal federal de mínima seguridad. Mi madre quedó a la deriva. Sin el impulso de mi padre y el prestigio de mi casa, su identidad se derrumbó. Se mudó a un pequeño departamento amueblado pagado por la venta forzada de sus joyas. Leonardo, bajo libertad condicional, se vio obligado a conseguir un trabajo de verdad por primera vez en su vida. Terminó trabajando en el almacén de una gran tienda de electrónica. La casa se vendió en menos de 24 horas. El mercado estaba en alza y la propiedad era hermosa. La venta se cerró por 900.000 pesos por encima del precio de venta. Nunca volví a hablar con ellos. Mi madre envió algunas cartas llorosas y manipuladoras, que devolví sin abrir. Mi vida real, la que había ocultado durante tanto tiempo, finalmente comenzó. Tomé las ganancias de la venta y mis propios ahorros significativos, y me fui. Me mudé a San Pancho, en Nayarit, un pequeño pueblo costero donde nadie conocía mi nombre. Compré una casa modesta y hermosa con vistas al océano. Conservé las pinturas de mi abuela, colgándolas en un estudio soleado donde, irónicamente, empecé a hacer arte digital, esta vez de verdad, como pasatiempo. Sigo trabajando como investigadora de fraudes. Soy una de las mejores en mi campo. Ahora dirijo un equipo y doy seminarios sobre análisis forense financiero. Sigo viviendo modestamente, no por miedo, sino por preferencia. Mi vida es tranquila, estable y mía. A veces pienso en ese día en el aeropuerto, en la crueldad casual del comentario de mi padre sobre la hija pobretona. Quería que fuera una maldición. Quería que fuera un ancla, una etiqueta final y definitiva de mi inutilidad. Pero se equivocó. No fue una maldición, fue una liberación. En ese momento, él, mi madre y mi hermano no solo cancelaron mi boleto. Cancelaron mi obligación. Cancelaron mi culpa. Cortaron la última y deshilachada cuerda del deber familiar que me había mantenido atada a ellos. Pensaron que me dejaban sin nada. No tenían ni idea de que finalmente me lo estaban dando todo.